Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, un enigma que rodea a uno de los actores más queridos y admirados del momento. Sí, hablo de Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que nos ha conquistado a tantos. Y lo que vamos a revelar hoy es algo que muchos han visto, pero pocos han comprendido realmente, su enigmático tatuaje. Prepárense porque lo que vamos a descubrir sobre él les dejará, literalmente, sin palabras. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Porque aquí en este rincón digital, nos dedicamos a explorar las facetas ocultas de las estrellas que amamos, a desgranar los símbolos que llevan consigo y a conectar con ustedes de una manera más profunda. Can Yaman, para quienes quizás aún estén aterrizando en este universo de admiración, es esa figura icónica que ha trascendido fronteras gracias a su participación en series que han arrasado en audiencias como Erkencicus o Dolunay. Su físico imponente, su sonrisa encantadora y su habilidad para transmitir emociones lo han convertido en un fenómeno global. Pero más allá de las cámaras y los flashes, existe un hombre con historias, con gustos, con símbolos que lleva consigo, grabados en su piel y en su alma. Y uno de los símbolos más comentados, el que aparece en su antebrazo, ha sido objeto de innumerables especulaciones. ¿Qué significa ese intrincado diseño? ¿Es un simple adorno o esconde un significado más profundo, una clave para entender un poco más al hombre detrás del personaje? Hoy vamos a sumergirnos en ese misterio, a rastrear sus orígenes y a traerles la respuesta que tanto esperaban, una respuesta que, les aseguro, es mucho más rica y fascinante de lo que imaginaban. Este tatuaje, como muchos sabrán y habrán notado en innumerables ocasiones, es bastante llamativo. No es un pequeño detalle discreto que pasa desapercibido, sino una pieza artística que ocupa una parte importante de su brazo, un lienzo viviente donde se plasman significados. Lo hemos visto en multitud de fotografías promocionales, en escenas de sus exitosas series, en entrevistas íntimas. Y cada vez que aparece, la misma pregunta resuena en los foros, en las redes sociales, en las mentes de sus seguidores: ¿qué significa? Las teorías han sido muchas y variadas, a menudo nacidas de la admiración y la curiosidad desenfrenada. Algunos decían que era una representación de su signo zodiacal, Leo, por su temperamento y su aura de líder. Otros apuntaban a símbolos universales de protección, tal vez amuletos contra la mala suerte o energías negativas que a menudo rodean a figuras públicas de su calibre. E incluso hubo quienes sugirieron que tenía que ver con su pasado familiar, con algún evento importante en su vida que lo marcó y quiso inmortalizar. Pero la verdad, como suele suceder en los misterios más cautivadores, es mucho más fascinante, más profunda y mucho más reveladora de lo que cualquiera de estas conjeturas iniciales podría haber imaginado. Vamos a desgranar este enigma paso a paso, con la paciencia y la atención que merece un símbolo con tanta historia. El tatuaje de Can Yaman no es un único símbolo aislado, sino una composición de varios elementos que juntos, de manera armónica y deliberada, cuentan una historia, una narrativa personal y cultural. La parte más visible y la que, sin duda, genera más curiosidad inicial es una especie de serpiente o dragón entrelazado que parece envolver el brazo. A primera vista, y apelando a un lenguaje visual universal, podría interpretarse como un símbolo de poder, de fuerza incontenible, de renacimiento y transformación, como se ve en muchas culturas antiguas y modernas. Los dragones, por ejemplo, en la vasta y rica cultura asiática, son emblemas de buena suerte, de sabiduría ancestral y de poder divino. Las serpientes, por otro lado, a menudo se asocian con la transformación, la curación profunda y el conocimiento oculto, la sabiduría que se revela a través de la introspección y la evolución. En la mitología griega, el icónico Asclepio, el dios de la medicina, es representado con una vara alrededor de la cual se enrosca una serpiente, un poderoso símbolo de la renovación constante de la vida y el ciclo interminable de la curación. Pero Can Yaman, con su conocida y genuina conexión con la cultura, con sus raíces y con la historia que le da forma, parece haber ido un paso más allá en la elección de este símbolo. La investigación profunda, la indagación en los vericuetos de su herencia cultural, nos lleva directamente a la cultura turca y a sus riquísimos y a menudo poco explorados simbolismos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente, pero realmente interesante. El tatuaje en su totalidad, en su forma y en su concepción, parece ser una representación de la akakan, una palabra Q. Se traduce del turco con una sencillez engañosa, pájaro carpintero. Pero no se trata de cualquier pájaro carpintero que revolotea en nuestros bosques.
Estamos hablando de un pájaro carpintero con un significado ancestral y profundo dentro de la cosmovisión y las creencias de los pueblos túrquicos, una de las herencias culturales más significativas del actor. Dentro de la rica mitología y las antiguas creencias de los pueblos túrquicos, el pájaro carpintero no es un ave común y corriente, un simple habitante de los árboles. Se le considera un asterisco mensajero sagrado entre el mundo terrenal, el mundo de los hombres y el vasto e inescrutable mundo espiritual, el reino de los dioses y los espíritus ancestrales. Se creía que su picoteo rítmico y constante en los troncos de los árboles no era solo un acto de búsqueda de alimento, sino una forma sofisticada y profunda de comunicarse con las divinidades, de transmitir mensajes de importancia vital y de interceder para pedir favores, bendiciones y protección. Además, se le asociaba intrínsecamente con la asterisco sabiduría que emana de la naturaleza, con la protección divina que envuelve a quienes respetan la vida y con la fertilidad que asegura la continuidad de las especies y las generaciones. En algunas tradiciones ancestrales, el sonido distintivo del pájaro carpintero al picotear era considerado un augurio de buena suerte inminente o una señal divina inequívoca para tomar decisiones importantes, para emprender nuevos caminos con confianza. Era visto, en esencia, como un guardián de los bosques, un protector de la vida salvaje y de la propia esencia de la existencia. Y si observamos con detenimiento el diseño del tatuaje de Can Yaman, podemos apreciar con claridad los detalles que respaldan y confirman esta fascinante interpretación. No es una representación fotorrealista, no busca la imitación exacta de la naturaleza, sino que adopta una forma estilizada, abstracta, característica de los símbolos ancestrales que transmiten su esencia a través de la abstracción y la sugerencia. Se pueden distinguir las formas de las alas desplegadas, el pico afilado y prominente y la silueta general del ave. Y lo que se entrelaza con él, ese elemento que muchos observadores y teóricos confundieron inicialmente con una serpiente o un dragón más convencional, podría ser, de hecho, una representación estilizada y simbólica de las asterisco raíces profundas de un árbol, que se anclan a la tierra y la nutren, o incluso de la propia asterisco energía vital, la fuerza generativa y transformadora que el pájaro carpintero, con su conexión a la tierra y al cielo, evoca y representa. La idea subyacente es que el pájaro carpintero está intrínsecamente conectado con la vida en todas sus manifestaciones, con la solidez de la tierra y con la trascendencia de lo espiritual. Entonces la pregunta que surge de forma natural es, ¿por qué Can Yaman elegiría un símbolo tan particular, tan cargado de historia y significado ancestral? Las razones, como suele ocurrir con las decisiones profundas, podrían ser múltiples y entrelazadas, pero todas apuntan hacia una conexión profunda y consciente con su herencia cultural y con valores que él considera fundamentales en su vida. Primero y principal, su asterisco identidad turca. Llevar este símbolo tatuado en su piel es una forma poderosa y personal de honrar, de mantener viva y de celebrar las ricas y milenarias tradiciones de su país. Es un recordatorio constante y visible de sus orígenes, de la herencia cultural que lo ha moldeado y del legado que lleva consigo. En segundo lugar, el asterisco significado intrínseco y multifacético del pájaro carpintero como mensajero y portador de sabiduría y protección. Can Yaman, como figura pública de renombre internacional, se encuentra a menudo en una posición donde sus palabras, sus acciones y su ejemplo tienen un impacto significativo en millones de personas. Este tatuaje podría funcionar como un recordatorio personal y constante para ser un mensajero positivo, para buscar la sabiduría en sus decisiones y en su comunicación, y para proteger aquellos valores que le son importantes y que considera dignos de defensa y difusión. Además, encontramos una clara conexión con la asterisco naturaleza y la vida en armonía con ella. El pájaro carpintero es un animal que vive en simbiosis con su entorno, que encuentra su sustento, su propósito y su hogar en los árboles. Can Yaman, conocido por su estilo de vida activo, su dedicación al ejercicio físico y su demostrado aprecio por la naturaleza y los espacios al aire libre, podría encontrar en este símbolo una representación profunda de esa conexión vital y esencial con el mundo natural. Y no podemos olvidar la poderosa connotación de asterisco transformación y renacimiento que este símbolo evoca. El constante picoteo del pájaro carpintero en busca de sustento, en su labor incansable en la madera, también puede interpretarse como un poderoso símbolo de perseverancia inquebrantable, de trabajo constante y dedicado hacia un objetivo y de la capacidad intrínseca del ser humano para reinventarse y regenerarse, un proceso fundamental y continuo en la carrera de un actor, que está en constante evolución, adaptándose a nuevos roles y desafíos. Es verdaderamente fascinante como un diseño aparentemente simple, una imagen que vemos a menudo sin comprender su profundidad, puede albergar tanta historia, tanta cultura y tanto significado.
Las especulaciones que surgieron antes, aunque no acertaran en el detalle específico, tocaban aspectos que sí están intrínsecamente presentes en el simbolismo del pájaro carpintero: la fuerza inherente, la idea de renacimiento y transformación, y la capacidad de comunicación, de ser un puente entre diferentes planos de existencia. Pero la especificidad de este símbolo ancestral turco le otorga una capa completamente nueva de comprensión y apreciación. Imaginen la vastedad de la noche turca, las leyendas antiguas susurradas al oído de generación en generación, la sabiduría ancestral que se transmite a través de cuentos y tradiciones orales, de generación en generación. Can Yaman, al elegir este tatuaje, no solo está decorando su piel con tinta, sino que está llevando consigo un pedazo vivo y vibrante de esa historia milenaria. Es como si llevara consigo un amuleto personal, un recordatorio tangible de sus raíces, de su propósito en la vida y de la profunda conexión que existe entre el mundo visible que experimentamos y el mundo invisible que a menudo intuimos. Este descubrimiento nos abre una nueva y fascinante perspectiva para entender a Can Yaman, no solo como el actor carismático y talentoso que cautiva en la pantalla, sino como un individuo que parece tener una profunda apreciación por su cultura, por el poder del simbolismo y por los mensajes atemporales que estos símbolos ancestrales pueden transmitir a quienes saben escuchar. Cada vez que veamos ese tatuaje en una entrevista, en una fotografía casual o incluso en una escena de una serie, podremos pensar no solo en la estética o en la curiosidad inicial, sino en la rica y profunda historia y el significativo mensaje que él ha elegido llevar consigo, grabado en su piel. Espero sinceramente que este viaje al misterio del tatuaje de Can Yaman les haya parecido tan fascinante y revelador como a mí. Hemos pasado de la especulación infundada a la revelación de un símbolo cargado de historia, de cultura y de un profundo significado personal. La próxima vez que lo vean sabrán exactamente a qué se refiere, comprenderán la resonancia ancestral que lleva consigo. Y ahora, la pregunta clave para ustedes, nuestra increíble comunidad: ¿qué les pareció esta revelación? ¿Les sorprendió el significado del tatuaje de Can Yaman? ¿Tenían alguna otra teoría interesante o perspicaz sobre el significado de su tatuaje? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Su participación enriquece enormemente nuestros debates. ¿Hay algún otro detalle intrigante sobre Can Yaman o sobre otras celebridades que les gustaría que investigáramos y desentrañáramos en futuros vídeos? Déjenlo saber en la sección de comentarios, siempre estoy atento a sus valiosas sugerencias y peticiones. Si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron interesante, entretenido y educativo, por favor, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Su apoyo con un me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a mantener la chispa encendida y a seguir explorando estos temas que tanto nos apasionan. Y si aún no forman parte oficial de esta comunidad creciente, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y, sobre todo, para activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse, de recibir la notificación instantánea de cada nuevo vídeo que subamos, para no perderse ninguna de nuestras aventuras en el mundo del entretenimiento y el misterio. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fervientes admiradores de Can Yaman o que simplemente disfrutan de descubrir los secretos y las historias detrás de las cosas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir este descubrimiento con ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces.